cantando las virtudes de aquel que nos llamó, llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión, es la gran comisión, es la gran comisión, es la gran comisión. Y valentía en medio de las pruebas, en medio de las tribulaciones. Queremos creer que aunque pasemos por un valle de sombra y de muerte, no temeremos mal alguno, porque tú estarás con nosotros. Tu vara y tu cayado nos infundirán aliento. Te doy gracias por todos los que hoy estamos acá, por los que nos ven, Señor, por los medios de comunicación, declarando que tu palabra nos va a bendecir y nos va a edificar en esta hora, porque necesitados somos de ti, Señor. En el nombre bendito de Cristo lo declaramos que así será. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Amados hermanos, esta semana ha sido una semana de malas noticias. Y la Biblia, la palabra del Señor nos prepara que no tengamos temor de las malas noticias. Hemos escuchado lo que está sucediendo en Europa, las repercusiones que hay con las alzas de los precios de los combustibles y una serie de circunstancias que está asolando a las naciones. Y en medio de las naciones está la iglesia de Cristo. Y así como nosotros que hoy estamos reunidos acá, en Ucrania hay iglesia de Cristo, hay cristianos que están viendo más de cerca las circunstancias que están viviendo peligrosas. Y esto me hacía recordar y reflexionar hace un par de días cuando oímos las noticias del virus del COVID-19. Oíamos las noticias de lo que estaba sucediendo en la China y lo que sucedía después en otros países, llegando a Europa. Y escuchábamos tan lejana la situación de poder ser víctimas de ese virus. Y cuando nos llegó hace 2 años aproximadamente la noticia que estaba la primera persona contaminada del virus, empezó la alarma. Y todo el mundo buscaba a Dios en oración. Todo el mundo llenaba las redes con versos y videos de hombres orando, bomberos orando, policías orando. Todo el mundo decidió hablar de la salvación, hablar de Cristo. Sacaban a mención versos de la Biblia diciendo que este mal iba a pasar. Realmente hubo una inclinación de buscar a Dios. Pero después de todo esto, el mundo siguió en la misma vorágine de desorden, de pecado. Y vemos un pueblo insensible, hablo de Guatemala, un pueblo insensible, corrupto, un pueblo lleno de maldad. Vemos todavía muchos pastores que se dedicaban a predicar sobre la prosperidad, estaban hablando ahora de otras cosas, pero solamente pasó eso y nuevamente vuelve la línea de la teología de la prosperidad a llenar los púlpitos, los seminarios, las cosas que son mundanas en la iglesia del tiempo de hoy. Hoy estamos en una situación latente y hoy quiero compartirles un mensaje que le he llamado Paradojas de la paz de ayer, de hoy y de siempre. Vuelvo a repetir el nombre del tema de hoy: Paradojas de la paz de ayer, de hoy y de siempre. Para la palabra un poquito rara que le estoy mencionando, quiero decirle que es una paradoja. Paradoja es un dicho o un hecho que parecen contrarios a la lógica. Vuelvo a repetir, paradoja es un dicho o hechos que parecen contrarios a la lógica. Y esto quiero hablarles porque los tiempos que estamos viviendo
usted y yo tenemos que tener una experiencia íntima con el Dios que nos llamó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. Tenemos la dirección del Señor a través de la palabra, y dice la Escritura que el Espíritu Santo, por favor leámoslo mejor, no lo tengo aquí en el listado, pero si alguien me busca el Evangelio de Juan capítulo 3 verso 16, ¿dónde estás, Eduardo? El micrófono, por favor. Lo que dice Juan capítulo 16 verso 3, amén. Perdón, 16:13, dice que cuando venga el Espíritu nos dará a conocer todo lo que oyere. Ya llegó, ¿verdad? Amén. Dice que el Espíritu Santo nos dará a conocer todo lo que oyere. Ya lo tiene el hermano ahí. Amén. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amén. Nos dará a conocer las cosas que han de venir. Yo no sé cuántos dan gloria a Dios porque usted no está solo, no está desamparado. El Espíritu Santo está en su corazón y es necesario que sea activada su fe para poder creer que dependerá de la guianza del Espíritu Santo para poder entender y comprender todo lo que está sucediendo. Y por eso lo que hoy quiero hablarle, lo hago con el temor reverente y no estoy cuestionando lo que está sucediendo en el mundo, sino lo que quiero es que usted pueda estar en fe, ubicado en el escenario mundial, en el escenario celestial también, entendiendo y comprendiendo que todo lo que estamos viendo u oyendo ha de venir. Amén. Vaya conmigo al libro del profeta Isaías capítulo 9 verso 6. Si vamos a hablar de paz, tenemos que hablar de una persona, y es de la persona de Jesucristo. El profeta Isaías, un hombre utilizado por el Señor, es uno de los profetas que más profecías mesiánicas recibió en revelación. Por eso es conocido el libro del profeta Isaías como el Evangelio del Antiguo Testamento. Isaías 9 verso 6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Hay un anuncio profético sobre el nacimiento, sobre la aparición del ungido de Jehová, el Cristo. Y dice la palabra que su nombre será Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Puede levantar su mano conmigo y decir: el Príncipe de paz ya vino y vendrá nuevamente por su iglesia. Amén, amén. Ahora, lo que yo quiero ir explicando es que cuando el Príncipe de paz, Jesucristo, el admirable, el gran ungido de Jehová, el Cristo, se manifestó en la tierra, nos empezó a hablar sobre la paz. Y usted conoce perfectamente que la paz no es conforme al mundo, sino la Biblia nos enseña que la paz es una persona y la paz es un fruto del Espíritu Santo. Amén. Si es una persona, quiere decir que cuando la iglesia cree en los frutos del Espíritu, está recibiendo una parte de la naturaleza de Dios, una parte de la naturaleza del admirable, del consejero, del Dios fuerte, del Padre eterno, el Príncipe de paz. Yo no sé cuántos están acá que digan que Jesucristo es su Señor. ¿Cuántos dicen que Jesucristo es su Señor? Entonces el Príncipe de paz debe de estar reinando en el centro de su corazón. Amén. Puede alabarle y bendecirle con una ofrenda de palmas y decirle: Señor, tú habitas en mi corazón, tú eres el Príncipe de paz.
Jehová Shalom, el Dios fuerte, está con nosotros. Y entonces él empezó a hablar de paz porque él tenía que declarar todo lo que él era. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 27, él preparando a sus discípulos, preparando a aquellos hombres que creyeron lo que él les estaba enseñando y tenían que correr con la visión celestial de lo que él les estaba enseñando. Él le dijo a sus discípulos, en el Evangelio de Juan capítulo 14 verso 27, les dijo: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Aquí hay una apertura a una dimensión que estaba por venir. El Señor estaba preparando a sus discípulos y estaba diciendo que les estaba dando la paz de Él. Esto quiere decir que una parte de sí mismo estaba ministrando el corazón de los discípulos. Y cuando venimos al Evangelio glorioso de Cristo, usted y yo tenemos el privilegio de que seremos transformados a la imagen del Hijo. Amén. Y cuando usted cree, esta palabra tiene una proporción tremenda en su vida, porque usted está siendo preparado para que la paz que solamente Él puede dar venga a ser parte de su naturaleza, venga a ser parte de su ser, porque el Señor le está advirtiendo a la iglesia que lo que está por venir, su corazón no debe turbarse ni debe tener miedo. Y si usted sabe lo que sucedió con la iglesia apostólica fue perseguida. Los apóstoles fueron víctimas de muchas vicisitudes tremendas. Y entonces el Señor les estaba diciendo que Él les estaba dando esa paz para que no se turbara su corazón ni tuviesen miedo por lo que estaba por venir. Iglesia de Cristo, usted es iglesia de Cristo. Hoy el Señor le dice que la paz que Él quiere darle en esta hora, en medio de las malas noticias, en medio de los aconteceres, el Señor le está diciendo: cuando tú crees que yo te doy esa paz que sobrepasa todo entendimiento, vuestro corazón no se ha de turbar ni tendrá miedo, porque yo estaré contigo, dice el Señor. El Dios que yo predico es el Dios que está preparando a la iglesia, porque ciertamente vendrán noticias desalentadoras, pero la iglesia de Cristo debe de estar firme y no se debe turbar su corazón ni tener miedo, sino ceñido sus lomos con nuevas fuerzas, confiando plenamente que Dios tiene el control de todo. Amén. Entonces el Señor Jesús sabía lo que iba a acontecer con los discípulos en ese momento. El Señor sabe qué es lo que va a suceder con nosotros en este tiempo. El Señor sabe qué es lo que va a suceder con los cristianos que están en Ucrania. Él está preparando a la iglesia en Ucrania, y nuestra oración es para que no se turbe el corazón, que no tengan miedo los cristianos. Yo no sé cuántos cristianos pueden haber en Ucrania, pero lo que sí sé es que Dios nos manda a orar para que la iglesia de Cristo en Ucrania se mantenga firme y crea que en medio de la guerra tendrá paz en su corazón, no se turbará su corazón ni tendrá miedo. Y estaremos orando juntamente con ellos para que aquellos que no conocen a Cristo conozcan a Cristo y que puedan ver la gloria del Dios que predicamos, del Dios que no es religión, que el Dios que es espíritu y es verdad. A Él le damos la honra, la gloria y la alabanza por todos los siglos. Definitivamente, todo lo que estamos viviendo, como dice la palabra, lo vamos a ver adelante, está en la era del tiempo del principio de dolores. Pero el Señor le dice a la iglesia que no tema, porque todavía no es el final.
Pero todo esto ha de acontecer para que la iglesia se afirme, para que usted y yo nos afirmemos en lo que estamos creyendo. El Señor envió las palabras proféticas y el Señor nos habló que debemos estar firmes en el fundamento que es Jesucristo, la piedra angular, la roca de nuestra salvación. La firmeza suya y mía depende de la confianza que tengamos en Cristo Jesús. Amén. En el Evangelio de Mateo, capítulo 5, Jesús en las bienaventuranzas, en el verso número 9, habla de una manera directa, penetrante al corazón de sus discípulos y al corazón de nosotros que somos sus discípulos. Y dice la palabra: bienaventurados los que procuran la paz, dice la versión Las Américas. La Reina Valera dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. A ver cuántos hijos de Dios hay aquí en esta hora. Usted y yo somos pacificadores. Nosotros somos llamados a ser agentes, procuradores de la paz. Entonces Dios está preparando a la iglesia, porque no solamente tenemos que ver lo que se está dando en la escena mundial, sino también estamos siendo preparados para lo que se pueda dar internamente en cada matrimonio, en cada familia, en cada ambiente espiritual en la cual un cristiano, un hijo de Dios, se tiene que movilizar. Estamos llamados a ser pacificadores, estamos llamados a ser bienaventurados. Y por eso en esta hora ciertamente vamos a orar por la paz de Ucrania, pero lo más importante, vamos a orar por la paz de la iglesia en Ucrania. Vamos a orar por aquellos hombres y aquellas mujeres que todavía no tienen a Cristo. Y yo quiero explicarle así brevemente para lo que Dios hablaba a mi corazón. Es que nos alarmamos que hay muertes. Hablábamos con la pastora ayer y hoy sobre las víctimas, porque no solamente hay muertes de militares, hay muertes de civiles, hay muertes de mujeres, de niños, de ancianos. Usted vio un video que estuvo circulando donde un tanque ruso prácticamente aplasta a un carrito, un sedán. Yo creo que todo el mundo lo vio, ¿verdad? Circuló por todos lados. Increíblemente, el tanque pasa encima del carro y el hombre sobrevive al peso del tanque. Ahí puede usted ver la mano de Dios, la gloria de Dios, porque cuando yo vi ese video dije definitivamente cómo quedó este hombre. Pero después circuló la otra parte del video, el hombre salió ileso de ese atroz ataque a un civil. Pero nos alarmamos tremendamente cuando vemos esas situaciones. Pero yo quiero que en esta hora permita que el Espíritu Santo le abra los ojos a lo alarmante. Ciertamente nos impresionamos cuando vemos la muerte de alguien inocente. Vemos que estamos a las puertas de ver una masacre, porque Rusia es un país militarmente potente. Solo una alianza de los países de la OTAN pueden detener a Rusia. Pero yo quiero que usted abra sus ojos como el Señor me los ha abierto a mí. ¿Qué hay de tantos muertos espiritualmente que nos rodean? Pero ahí no estamos orando por esas almas que están en muerte, porque son esas almas que no tienen a Cristo. Hay una condenación eterna. El compromiso de hablar del evangelio no es llenar un auditorium, no es hacer una congregación grande. El propósito de anunciar el evangelio es para que aquellos hombres que están muertos vengan a vida. Pero ¿qué hay también de demanda, hermanos? Nos alarmamos esto cuando los gobiernos de Latinoamérica están dando testimonio que son países que se están modernizando porque están dando libertad y ha sido aprobado el aborto. ¿Cuántas muertes hay cuando se aprueba el aborto? Cuando hay abortos clandestinos aquí en Guatemala.
¿Cuántos muertos hay y la iglesia sigue insensible? Por eso Dios quiere que abramos nuestros ojos. Nuestra oración por la paz de Ucrania la vamos a levantar hoy. Pero también levantemos nuestra oración para que hagamos algo, para que hayan menos muertes inocentes. Porque tarde o temprano el Congreso va a aprobar una ley, porque todo esto ya está hablado. Las leyes se van a poner a favor de la aprobación del LGTB, de la aprobación del aborto. Pero la iglesia tiene que accionar, porque habrán leyes de hombres, pero la ley de Dios revelada en nuestro corazón nos permitirá que esas leyes no sean impuestas sobre sus vidas y la vida de sus hijos y la vida de otros que sean alcanzados cuando usted se anime a hablar del Cristo que tiene en su corazón. Yo no sé cuántos alaban al Señor todavía en esta hora. Entonces Dios está hablando. Vamos a hablar de paz, pero no solamente cuando haya una guerra. Vamos a hablar de paz, hermanos, aquí en Guatemala. Porque hoy en día se quita la vida de muchas personas y no reaccionamos. Pues la demanda de nosotros es de radicalidad en el Evangelio. Vaya conmigo por favor al Evangelio de Mateo capítulo 10. Por eso parecerá un poco demandante lo que estoy predicando en esta hora, pero Dios quiere que así sea, hermanos. Evangelio de Mateo capítulo 10, verso 34 al 37. No penséis que he venido para traer paz. Esto es lo paradójico. A la tierra, dice. No he venido para traer paz sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí, dice el Señor. Ahora, paradójico le decía yo. Paradójico porque el Señor está diciendo, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. Pero hablaba de los pacificadores, que son los hijos de Dios. Hablaba de esa paz que Él daba, que Él es el príncipe de paz. ¿Y por qué Él está diciendo que no ha traído paz? Hermanos, esto es sencillo. La vida de nosotros como hijos de Dios estará en todo tiempo inmersa en contienda, en discordia, en conflicto, en una oposición impecable entre principios que son eternamente hostiles entre sí, que son el bien y el mal. Entonces el conflicto, por eso el Señor estaba preparando a su iglesia y lo sigue preparando a usted para que no se turbe su corazón y no tenga miedo, porque habrá una oposición implacable, porque cuando usted decide creerle a Cristo, usted pasa a pertenecer al reino de la luz, y habrá una contienda entre el reino de la oscuridad y el reino de la luz, si usted está ahí. Y hermanos, realmente lo que dice Mateo 10 en un momento determinado es bien confrontativo, porque los enemigos serán en nuestra casa cuando nosotros decidimos fervientemente estar con el Señor. Pero aquel cristiano que no se define, que no es radical, va a estar con un pie en el mundo y un pie, entonces no tendrá contienda. Pero aquel que decide creerle al Señor va a tener contienda con aquellas personas que no puedan estar en la relación con el Señor. Porque Cristo en nuestro corazón puede llegar entonces a cortar los vínculos más tierno de la familia, la relación de un hijo con el padre o la madre, la relación de una familia puede ser conflictiva, porque los conflictos y los desacuerdos se levantarán con aquellos, en contra de aquellos que deciden seguir a Cristo y aquellos que no deciden seguir a Cristo. Y entonces ahí habrá una guerra. Pero yo quiero decirle en esta hora que aunque nos hagan guerra, usted no va a firmar acuerdos de paz para hacer lo que
los que no han seguido a Cristo, ellos están haciendo. Sabe que en un momento determinado la iglesia por eso no se define, porque hace acuerdos de paz y entonces participa de las cosas mundanas de los que hacen los familiares que no han decidido seguir a Cristo. Por eso cuando una persona decide seguir a Cristo y no sigue las corrientes del resto de la familia, hermanos, va a haber un conflicto. Pero usted no tendrá que perder la paz, sino que estará definido de lo que Dios es en su vida. Y entonces usted tendrá paz, aunque hagan conflicto en contra suya. Porque realmente estamos inmersos en una sociedad guatemalteca donde la mayor parte hemos tenido influencias de la religión tradicional, y entonces tenemos conflicto. Su servidor, usted conoce mi testimonio, que cuando el Señor me alcanzó, yo fui el primer cristiano de mi familia. Fue una situación bien difícil. Mi esposa fue la primera cristiana en su familia, una situación difícil para la familia. Y cuando el Señor me llama al ministerio, imagínese todo lo que sucedió en mi vida. Y realmente hasta el día de hoy todavía buena parte de mi familia no es cristiana. Pero yo estoy orando por ellos porque ellos están en condenación. Pero yo no firmé ningún acuerdo de paz con ellos, sino que en todo tiempo tuve la radicalidad de dar testimonio de Cristo. Aunque ellos hicieron conflicto conmigo, realmente le digo que una madre, un padre, mi papá no mucho, pero mi mamá, y ustedes, muchos de ustedes conocieron a mi madre, ella tenía un conflicto conmigo porque yo era cristiano. Pero yo no firmé ningún acuerdo de paz con ella para hacer lo que ella quería, sino que me dio la fe para estar orando para que el día que el Señor lo permitiera y mis ojos vieron la gloria de Dios, porque un día mi madre le entregó su vida a Cristo. Amén. Pero entonces yo estoy hablando que Jesús no está hablando solamente por hablar, sino habrá un conflicto aún en la familia. Jesús no está atacando las relaciones familiares, pero indica que ninguna atadura natural, terrenal, no importa que lo íntima que sea, va a impedir la total entrega de Dios. Y lo que yo quiero exhortarle en esta hora es que Dios está diciéndole a cada uno, a ustedes en su corazón, que tienen que ser radicales en entrega al Señor. Si ustedes quieren gozar de la paz que Él tiene para nosotros, de los tiempos venideros, tenemos que ser radicales para Cristo. Tenemos que ser determinantes con Cristo. No podemos jugar en dos bandos. No podemos tener la camisola del mundo y la camisola de Cristo. Tenemos que estar definidos que pertenecemos a Cristo. Y por eso es bien importante en lo que estamos haciendo, para que estemos convencidos que nuestra función de oración intercesora va a tener un resultado tremendo. Pero todo va a cumplirse, todo lo que está escrito se va a cumplir. Rumores de guerra ya los tenemos. Van a haber cosas que van a traer malas noticias, que van a subir los precios, hermanos, que van a cerrar empresas o negocios. Puede suceder. Lo único que yo le digo que suceda, que usted no se turbe su corazón ni tenga miedo, sino tenga la paz del Señor. Que usted tenga la convicción de creer al Dios que nos ha llamado por su misericordia de las tinieblas a su luz admirable. Vaya conmigo al Evangelio de Mateo, capítulo 24, versos 6 al 8. Dice la Escritura: oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo será principio de dolores. Si usted ve a la luz de la palabra, dice que las guerras van a surgir, rumores de guerra por todos lados. Pero el Señor dice: no se turben, porque les he dado mi paz.
Entonces la iglesia debe de estar firme y convencida que ya ha sido advertida. Y cuando vemos el escenario que Israel, por eso tenemos que ponerle atención a Israel, Israel está asumiendo una posición vertical en contra de Rusia. Y la Biblia nos habla claramente de Rusia y de China. No le voy a dar un estudio profundo, pero sí habla de Rusia y de China que se levantarán contra Israel. Y la Biblia nos habla de una guerra que vamos a oír los rumores de esa guerra, o posiblemente el inicio de esa guerra, y la iglesia para ese tiempo ya se habrá ido. En esos rumores de guerra van a venir en contra de Israel. Naciones como Rusia o China pueden venir contra Israel, o puede levantarse la Liga Árabe Musulmana en contra de Israel. Acuérdese que los preparativos de Israel son levantar el tercer templo. Y usted sabe que el tercer templo está detrás del muro de los lamentos. Y detrás del muro de los lamentos hay una edificación musulmana que es la mezquita de Omán. Y exactamente el punto geográfico donde está la mezquita de Omán, ahí tendrá que ser levantado el tercer templo. Acuérdese que el profeta Oseas dijo que en este tiempo, estos tiempos venideros, Israel no iba a tener ni rey, ni sacerdote, ni sacrificio. Estoy hablando a grandes rasgos para que usted pueda sentir la demanda en su corazón de ir a la palabra. Oseas profetizó que Israel tendría un tiempo que no tendría rey, ni sacrificio, ni tendría sacerdocio. Y cuando usted ve Israel en el tiempo actual, si levanta el tercer templo, tiene que restaurarse el sacerdocio levítico, tendrá que hacerse nuevamente sacrificios. Si usted conoce todo lo referente a los sacrificios, inclusive los israelitas están diciendo que tienen preparada la vaca de color, la vaca alazana, un color rojizo. Estoy hablando a grandes rasgos. Pero la iglesia tiene templo, la iglesia tiene rey, la iglesia de Cristo tiene sacerdote. Todo en Cristo Jesús, lo tenemos todo. Entonces, hermanos, tenemos que estar preparados, porque el escenario mundial nos debe dar la demanda de prepararnos para la venida del Señor. Las guerras ya están, las pestes ya están, las hambres, los terremotos. ¿Cuántos no invocaron el nombre del Señor cuando nos sorprendió el temblor de hace unos días? ¿A qué hora fue? 1:00 de la mañana. Se nos quitó el sueño. Me preguntaron algunas hermanas: pastor, ¿y usted tuvo miedo? Sí, yo tuve miedo en el momentito aquel jalón, porque está uno bien dormidito como angelito, y la sacudida esa. ¿Quién no se va a sentir? Pero inmediatamente invocar el nombre del Señor. Pero ¿cuántos invocan el nombre del Señor y su vida sigue igual? ¿Cuántos invocan el nombre del Señor y su vida no se entrega totalmente al Señor? Pero ese escenario de lo que habla el Evangelio de Mateo 24, versos 6 y el 8, tiene que estar grabado. Hermanos, ¿qué estamos haciendo como iglesia? ¿Estamos con paz en nuestro corazón en medio de estos tiempos? ¿Estamos convencidos que tenemos que hablarle a otras personas para que conozcan lo que conocemos? Pero muchas veces no se habla porque no se conoce. Pero Dios está diciendo: si conocemos al príncipe de paz y conocemos a aquel que dijo que Él nos daba la paz, no como el mundo la da, para que no se turbe nuestro corazón y no tengamos miedo, es de suma urgencia hablar de aquel que puede cambiar totalmente las vidas. O sea, las guerras en Europa son eminentes. Y no vayamos a caer en el error de decir: esto es hasta el otro lado del Atlántico. Hermanos, tarde o temprano todo esto tendrá repercusiones. Y lo que yo quiero decirle con todo mi corazón: este es el tiempo de reaccionar. El que no estaba orando, que se ponga a orar.
El que no estaba escudriñando la palabra, que escudriñe la palabra. El que se había preocupado, y el Señor le habló por palabra profética hoy. Si has estado afanado por lo material, dice el Señor, deja lo material, porque yo, he aquí, vengo pronto. La palabra del Señor dice: ¿de qué sirve que el hombre ganare todo el mundo si al final perdiere su alma? Y el Señor nos está hablando, iglesia. Entonces, hermanos, el escenario es bien demandante para nuestras vidas como iglesia. Tenemos que estar orando unos por otros. Tenemos que estar con la determinación que los más cercanos tenemos que hablarles de Cristo. La Biblia nos habla en el libro de Ezequiel, capítulo 3, eso solamente apúntelo, del verso 10 en adelante, nos habla sobre la función de la atalaya. Porque la palabra del Señor nos enseña que aquel impío, aquel pecador, su sangre está sobre nosotros y nosotros tenemos que hablarle al pecador sobre su mal camino. Pero todo aquel que no atienda la ordenanza del Señor a hablarle al pecador de su mal camino, dice la palabra, su sangre la demandaré de tu mano. Amados hermanos, cuando nos sumergimos a la Biblia, nos tenemos que dar cuenta que todo es demandante para los tiempos actuales de la iglesia. Usted y yo no estamos llamados a estar sentados acá nada más, sino que hoy también en el tiempo de ayuno, y hago la invitación, hermanos, vengan los tiempos de ayuno para que el Señor siga bendiciéndonos con la palabra. Deje un poco su comodidad, perdone, se lo digo con todo amor, deje su comodidad. Todavía es tiempo de ser hallado el Señor, todavía está cercano aquel al cual invocamos. Venga el tiempo de oración y el ayuno y conozca las verdades de la palabra. El apóstol Pablo le dijo una vez a la iglesia de Corinto: para vergüenza de ustedes les digo, muchos de ustedes no conocen a Dios. Yo no quiero que esa palabra venga aquí, sino quiero decirles, todos estamos llamados a conocer a Dios. Ya no hay muchos amenes. Amén. Entonces, hermanos, la palabra nos habla que desde los tiempos, oiga, desde los tiempos antiguos, el Señor preparó a sus escogidos para que estuvieran con paz en su corazón en medio de las tribulaciones, en medio de las persecuciones, en medio de los conflictos. Y el Señor nos trae un verso tremendo, un verso que debe demandar nuestro corazón, reflexión, porque los tiempos están por venir. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 11. Hebreos 11. Espero en Dios explicarme. Esto sucedió en el tiempo pasado, pero el escritor de Hebreos lo trae cuando se habla sobre la fe, lo trae y lo escribe a la posteridad eternamente para hacernos reflexión. Cuando habla la escritura en Hebreos sobre los héroes de la fe, dice la palabra que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, puestos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para ellos, para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Mire, esta porción de la palabra nos demanda que estos hombres pasaron estos tipos de sufrimientos, estas adversidades, pero en todo tiempo que vivieron esas experiencias tenían paz.
Y alguien me preguntará, pastor, pero ahí no dice que tuvieron paz. Pero aquí me dice la palabra que alcanzaron buen testimonio por la fe. Y aquel que alcanza buen testimonio por la fe está confiando en aquel que dice que está con nosotros y es el príncipe de paz. Él es el que está con nosotros porque nosotros tenemos la experiencia que a nosotros se nos proveyó, hermanos, el privilegio de alguna cosa mejor para ellos. En diferencia de ellos, nosotros lo hemos alcanzado porque ellos solamente oyeron de la promesa, mas no tuvieron la promesa, porque ellos oyeron del Espíritu de Cristo, pero solamente moraba en ellos el Espíritu de Cristo, como dice la epístola del apóstol Pedro. Aquellos que profetizaron de esa gracia por el Espíritu de Cristo que moraba en ellos, ellos sufrieron todas estas adversidades para que nosotros sí nos alcanzara la promesa. Lo que estoy hablando ahorita, estoy hablando Biblia. Entonces fueron hombres que pasaron sufrimientos. Y dice la palabra, oiga, dice la palabra, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. La nueva traducción viviente dice, las mujeres recibieron sus muertos y después resucitaron. ¿Por qué vamos a orar por Ucrania en tiempo de la guerra? Que la iglesia cristiana crea que van a haber milagros en Ucrania. No sé si me estoy explicando. Que van a haber milagros en Ucrania. Así como Dios me hablaba a través de esa escena de que ese tanque aplastaba ese carro. Ese hombre de milagro está salvo. Muchos tendrán que creer en Cristo. Dice la palabra. Mire, ponga atención a esto. Dice la palabra, otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto prisiones y cárceles. Pero dice también en el verso número 34, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Hermanos, la iglesia de Cristo tiene que orar para que el ejército de Rusia se aleje. Y cuando la guerra vaya hacia Israel, tendremos que ver la gloria de Dios en Israel, porque también ejércitos enemigos van a huir de Israel. Y dice la palabra que en ese tiempo el más débil de los israelitas será como David, dice la palabra. Amén, dele gloria a Dios. Hermanos, ese es el tiempo. Pero mire, lo que me alarma un poco a mí en mi corazón como pastor es decirle esto. Dice la Biblia en el verso 35, dice, mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate. Dice la palabra en ese mismo verso, en la nueva traducción viviente, dice, estos fueron torturados para que negaran el nombre a cambio de su rescate, y ellos no aceptaron. Aquí hay dos escenarios, hermano, de la iglesia en persecución. En este tiempo la iglesia puede ser perseguida, pero la persecución más tremenda va a ser cuando la iglesia novia sea levantada y los cristianos que no se dejaron preparar para este tiempo se queden en la tribulación y la gran tribulación. Ahí serán torturados para negar el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo. Y hace unos días les decía yo a ustedes, más fácil dejarse preparar en este tiempo y aceptar las persecuciones de este tiempo que lo que está por venir en el tiempo de la tribulación y la gran tribulación. Iglesia, yo no estoy hablando para asustarlo. Yo estoy hablando aquí para que se prepare. Estoy hablando con demanda de lo que Dios me regalaba, hermanos. Esa paz tiene que llenar nuestro corazón para que no se turbe nuestro corazón por las pestes, por los terremotos, por las guerras que van a venir. Pero que está escrito, tendrá que venir. Y por último quiero decirle en esta hora, vaya conmigo a Mateo capítulo 24, versos 12 y 14. Esto es una advertencia a la iglesia de Cristo de este tiempo.
Y eso es lo que no tiene que alcanzar a la iglesia, no le tiene que alcanzar a usted ni a mí. Dice la palabra: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Amada iglesia, amados hermanos que están en esta hora, la maldad se ha multiplicado, pero triste y lamentablemente muchos cristianos se han enfriado en su amor y pasión. Solo buscan al Señor en la necesidad, solamente buscan el Señor en angustia, y el Señor debe ser buscado en todo tiempo, de adorarle, tener una vida de adoración. Y el Señor hablaba en esta hora. En la primera palabra profética el Señor habló y se estremeció mi corazón, oh Dios de los cielos, porque muchos altares de la vida de muchos cristianos está destruido, como en el tiempo del profeta Elías. Hay una crisis de identidad. En el tiempo de Elías no había identidad, se había multiplicado la maldad. El rey malvado Acab se había casado con una mujer malvada, Jezabel. Los profetas que entraban a la mesa del rey eran los profetas de Baal. Los profetas del Señor eran perseguidos. Y hoy le puedo decir, hermanos amados, que el Señor nos habló de una manera clara. Es tiempo que se restaure el altar. Oiga, la oración, adoración y la alabanza del rey no depende de los que están ahí ejecutando alabanza. Depende de que su altar esté restaurado. Depende. El fuego va a caer en su altar. Vino Elías y en medio de la crisis de identidad invocó al Dios de gloria. Y lo que Dios quiere en esta hora, que el altar de todos nosotros se restaure, porque va a haber gloria de Dios en su altar. Va a haber gloria de Dios en su altar. Va a haber fuego santo en usted. Y entonces, hermanos, cuando vengan todas las crisis que puedan venir, usted se mantendrá firme, porque su amor no se ha enfriado, porque usted tiene pasión para el Señor, porque usted tiene la experiencia que lo prioritario de su vida es tener comunión íntima con el Señor. Verso número 13. Por eso, hermanos, cuando nosotros creemos que nuestro altar es restaurado y el fuego está en el altar, el verso 13 para nosotros debe de ser un reto. Mas el que persevere hasta el final, este será salvo. Y el Señor nos hablaba, hermanos, hoy en el ayuno de una manera increíble. Aparte su tiempo. Verso 14 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hermanos, aprovechemos el tiempo. Aprovechemos, utilicemos las redes, las plataformas digitales. Hoy tenemos esa herramienta. Por favor, voy a hablar en forma general. Ya no publique tonteras en el Facebook. Publique verdades de Cristo. Comparta verdades de Cristo. Porque si de alguna manera se va a ser predicado el evangelio del reino en todo el mundo, es a través de aquellos que no han dejado que su amor por Él se enfríe, sino que está perseverando. Grábese un video, grábese un TikTok, pero hablando de Cristo. Porque usted no sabe en qué momento determinado lo que usted grabó, las palabras que el Espíritu Santo puso en su boca, alcance un alma. Le dé fortaleza a alguien desconsolado.
Por favor, aparte tiempo para el Señor. Y esa paz que sobrepasa todo entendimiento, guarde su mente y su corazón en Cristo todos los días. Y que vengan terremotos, la iglesia estará afirmada. Aunque los montes se vengan abajo y tiemble la tierra, creemos quién está con nosotros. Iglesia, el príncipe de paz vino a nuestras vidas y Él nos va a dar esa paz en los tiempos que estamos viviendo. Pero oremos e intercedamos por aquellos que no tienen a Cristo. Y vamos a orar hoy fervientemente por la iglesia de Cristo en Ucrania. Vamos a orar para que la iglesia de Cristo, no el ejército ucraniano, sino la iglesia de Cristo, haga que las fuerzas armadas de Rusia se replieguen. Pero van a venir otras guerras. Pero prepárese, por favor. No nos alarmemos en una forma amarillista por lo que está sucediendo, sino reaccionemos en una manera en santidad para prepararnos para la venida del Señor. Este es el tiempo. El que había dejado de congregarse, congréguese, viendo que el día se acerca, dice la palabra. ¿Cuántos? Dios le podría hablar todavía más y más, pero Dios le está hablando porque le ama. Es el tiempo de reaccionar. Pongámonos de pie, por favor, y tengamos la fe para poder creer que el Señor nos habló esta hora para habilitarnos, para orar. ¿Puede cambiar la guerra? Puede cambiar. Como le decía lo que dice Hebreos, hicieron huir a ejércitos extranjeros. ¿Puede huir? ¿Puede retirarse Rusia de Ucrania? Por supuesto. Pero preocupémonos por lo que está por venir. Cierre sus ojos, por favor. Primeramente voy a orar por la paz de su vida, por la paz de su ser integral, para que haya paz en su casa, que usted no va a ser motivo de conflicto en su casa, usted no va a ser motivo de discordia en su casa, sino que usted va a ser un bienaventurado porque procura la paz. Va a ser un pacificador. Se levantarán en contiendas en contra suya, pero usted no caerá en las trampas de la carne y no va a reaccionar. Y después vamos a orar por la paz de la iglesia de Cristo en Ucrania. Y vamos a orar con la determinación de que sabemos que el Dios que predicamos es el Dios que dice: clama a mí y yo te responderé. Con la determinación del Dios que nos ha enseñado que Él atiende al humilde. Por eso en esta hora, Padre, te pedimos perdón por nuestros pecados. No queremos ser insensibles ante lo que está sucediendo, pero hay una demanda en nuestro corazón, mi Dios, en esta hora de pedirte perdón, porque no quiero dejar pasar por alto esta exhortación que me has hecho para habilitarme para ser un hombre, una mujer de oración. Que en mí se restaure el altar y tu gloria descienda, tu Shekinah descienda a mi vida, Señor. Señor, hoy alzo mi corazón delante de tu presencia y te pido que me perdones, porque muchas veces me he dejado llevar por el enojo y no he tenido paz. He sido iracundo, he sido iracunda. De mis labios han salido palabras soeces. De mis labios han salido palabras de maldición. Señor, yo declaro que hoy se restaura mi altar, porque tú estás conmigo. Tú eres el príncipe de paz. Te pido, Dios de los cielos, que tu presencia traiga paz en mi corazón. Tú me habilitas en esta hora. Esa paz que solamente tú puedes dar, me ha de preparar para que en los días venideros no se turbe mi corazón ni tenga miedo,
Señor, hoy me pongo en paz contigo porque tu palabra, oh Dios, dice que por medio de Cristo tenemos paz para con el Padre, por medio de su sacrificio. Señor, hoy te pido que tu gracia me permita llenarme de tu paz, y tu gracia inagotable me permita hoy ser fortalecido. Vamos a cantar este canto para que el Señor nos bendiga con su paz, con su presencia, y después levantaremos nuestro clamor por la iglesia de Cristo en Ucrania. Que los cristianos de Ucrania sean luz para los que no conocen a Cristo. Y vamos a declarar lo que dice la palabra: que hicieron huir ejércitos extranjeros, y ellos van a hacer huir a ese ejército, y nosotros estaremos preparados. Abra su corazón y dígale: abra su corazón y dígale al Señor en esta hora: es mi paz. Has quebrado todas mis cadenas. Él es mi paz. Mi paz, y echo toda mi ansiedad en Él. Él cuidará de mí. Él es mi paz. Él es mi paz, y echo toda mi ansiedad en Él. Él cuidará de mí. Él es mi paz. Él es mi paz, y echo toda mi ansiedad en Él. Él cuidará de mí. Él es mi paz. Él es mi paz. Tú eres mi paz, tú eres mi Dios. Señor, te doy gracias en esta hora por la vida de cada uno de mis hermanos. Y te pido, mi Dios, que nos aumentes la fe para poder tener la actitud de estar en comunión contigo y con tu palabra. Que tengamos ese corazón apasionado. Espíritu Santo, por favor, ayúdanos que nuestro corazón no se enfríe en el amor al Dios que nos ha amado primero. Señor, ayúdame a tener esa pasión para ser perseverante hasta el final. Señor, lléname de tu paz, Señor. Que mi mente, mi corazón esté lleno de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Señor, prepárame para los tiempos que están por venir. Señor, nosotros tus hijos no tendremos miedo a los terremotos, ni a las guerras, ni a las pestes. Tendremos paz en ti, mi Dios. No tendremos miedo a la escasez, porque tú eres el Dios que le dio provisión a la viuda de Sarepta. Tú eres el Dios que envió provisión en los tiempos de Eliseo. Tú eres el Dios que tiene el control de mi vida, Señor. Y yo creo que en medio de cualquier circunstancia,
En los tiempos de pandemia, Señor, donde se había recrudecido la persecución del miedo hacia la iglesia, vimos tu gloria, Señor. Tuvimos provisión, tuvimos salud, Señor. Hoy miraremos tu gloria nuevamente. Y hoy me quiero ocupar de mi salvación con temor y temblor. Hoy quiero tener, Señor, mi corazón lleno de tu presencia, porque tú estás conmigo y tu paz gobernando mi mente y mi corazón. Y hoy quiero levantar mi oración intercesora por la iglesia de Cristo de Ucrania, para que no les falte la fe, para que no les falte el amor, que no les falte absolutamente nada, que tu presencia esté. Y ahora nos vamos a poner de acuerdo para orar por la iglesia de Cristo en Ucrania, para que ellos puedan hablar de aquel que cree. Por favor, levante su voz y diga: Señor, yo declaro que tengo la fe para que mis hermanos en Ucrania sean fortalecidos y sean llenos de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Que puedan creer, Señor, lo que está escrito, que tu pueblo, Señor, tus hijos hicieron huir a ejércitos extranjeros invasores. Hoy, Señor, huirá el ejército invasor. Miraremos tu gloria. Miraremos que en medio de la persecución habrán cristianos valientes que van a hablar del amor de Cristo. Una iglesia comprometida no va a hablar egoístamente por sus necesidades, sino va a haber iglesia de Cristo que va a anunciar las virtudes tuyas. Señor, oramos por aquellos que van a creer en medio de la persecución, en medio de la guerra. Señor, oramos para que haya fe en tu pueblo, para declarar que no solamente hoy vamos a orar en todo tiempo. Señor, oramos para que hayan hombres y mujeres valientes, Señor, que no dejen de predicar la palabra, que no dejen de predicar. Señor, hoy me comprometo delante de ti de estar orando por esto, de estar orando, mi Dios, para que hayan más hombres cristianos y mujeres cristianas en el mundo. Señor, que tu verdad, que se cumpla lo que dice 1 Pedro capítulo 5 verso 9, que los sufrimientos que nosotros estamos pasando hoy también se cumplirán en muchos hermanos en todo el mundo. Señor, creemos en esta hora, creemos que los cielos se abren, y así como descendió fuego el altar que fue restaurado en el tiempo del profeta Elías, hoy cae fuego en tu corazón si le crees, si genuinamente estás orando y creyendo lo que Dios puede hacer. Fuego santo caerá, sonarán los shofares y declaramos que hay cielo abierto para los que con fe creen que hoy en la restauración de tu altar serás un hombre y una mujer de oración, serás un hombre y una mujer de fe, serás un hombre y mujer que vas a estar orando, intercediendo. Tú y tu casa servirán a Jehová si tú lo crees. Tú y tu casa servirán a Jehová. Tú y tu casa estarán orando para que no le falte la fe a la iglesia en Ucrania. Que hayan más hombres y mujeres consagrados en santidad. Que ya no estemos pasivos. Tenemos un gran privilegio, tenemos un sacerdocio, tenemos la oportunidad, oh Dios de los cielos, ver tu gloria. Señor, queremos estar en la comunión con tu palabra, en la comunión con tu presencia, Señor. Queremos aprender a oír y a ver lo que tú has preparado, Señor, para los que te amamos. Señor, queremos ser transformados. Ya no queremos ser cristianos de nombre, queremos ser hombres y mujeres de fe. Que nos pongamos a la brecha. Señor, hoy nos demandabas en el ayuno que tenemos que presentar nuestra fe con obras. Señor, una obra tuya es ponerme a la brecha orando por aquel que no conoce, por aquella muchacha que va a abortar, por aquel muchacho que está cayendo en las drogas, que está cayendo en el alcohol. Me voy a poner a la brecha, me voy a tomar tiempo, voy a hablarle, lo voy a visitar, le voy a hablar de la verdad de la palabra. No le voy a hablar de religión, le voy a hablar que Él me hizo libre y Él de esa misma manera le hace libre. Dios hará conforme a la voluntad de Él en su obediencia. Y entonces dirá: no hago mi voluntad, sino hago la voluntad del Padre que me ha amado. Señor, gracias por este pueblo.
Gracias por los que están creyendo a través de esta predicación. Doy gracias, Señor, porque tú eres el que cambia y transforma vidas. Puede levantar sus manos al cielo. Quiero bendecir su vida, Padre. Te damos gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por la oportunidad de ser ministrado con tu palabra. Te damos gracias. Te damos gracias, oh Dios de los cielos, porque tu presencia está conmigo. Dígale en esta hora: Dios está aquí. Dios está aquí. Está en su corazón. Tan cierto como el aire que respiro. Dios está aquí ministrándonos con su amor y su Tan gracia. cierto como la mañana se levanta el sol. Tan cierto que cuando le hablo Él me En la presencia puede de Dios. oír. Estaré con vosotros todos los días, Dios hasta el final de los tiempos. está aquí. Que no se turbe vuestro corazón, Tan cierto como el aire ni haya prisión de miedo en ninguno de nosotros. Dios está con nosotros. Tan cierto como Él está la aquí. mañana se levanta el sol. Tan cierto que cuando le hablo Él me puede Vamos, iglesia, oír. dígaselo con todo su Dios corazón. está aquí. Dios está Dios aquí. está aquí. Tan cierto como el aire que respiro. Dígaselo con todo su corazón en esta hora. Tan cierto como la mañana se levanta el sol. Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Una última vez, iglesia. Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiro. Tan cierto como la mañana se levanta el sol. Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión.